Y bien, acabamos de conversar con Fabiola Muñoz acerca de los problemas que hay con la tala ilegal, que es una situación que pone en evidencia problemas en el esquema de descentralización, de regionalización del país. El problema es que los taladores ilegales están en connivencia con autoridades regionales y con la Dirección Forestal de Ucayali en este caso, que autorizan la salida de estas de la madera que es ilegal y que es legalizada en buena cuenta por la Dirección Forestal del gobierno regional. Entonces el gobierno regional forma parte de la mafia en buena cuenta. Y esto además se agrava por el hecho de que la titulación también fue transferida. Esto formaba parte, estaba en manos de COFOPRI antes, fue transferida a los gobiernos regionales en la época de Alan García. Estamos con José Escafi, que es un experto en todos estos temas, para conversar con él acerca de qué se puede hacer. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál es tu impresión? Es decir, aquí son casos muy claros en que se manifiesta las falencias, digamos, del esquema, la falta de control que hay en el esquema de descentralización por el que hemos optado. Y en fin, para mí lo lógico sería reconcentrar estas funciones en OCENFOR o en otras instancias, tanto la titulación como el control, las concesiones forestales, que es una cosa pues clave para la conservación del bosque y todo lo demás. Pero, y así como eso también en lo que se refiere pues a la mediana y pequeña minería, a las autorizaciones de pesca, hay una serie de funciones y otras que posiblemente se manejaría mejor de manera centralizada, con un equipo muy técnico, muy fuerte. Pero no sé cuál es tu opinión, ¿cómo es el tema? Ok, muchas gracias. Yo creo que la primera reflexión que hay que hacer es no cometamos el error del péndulo histórico en los procesos de descentralización. Yo creo que la descentralización está aquí para quedarse, es permanente, lo dice la Constitución, lo dicen las leyes. No porque unos pequen, todos van a pecar, ¿no? Yo creo que hay buenos ejemplos de acciones que se hacen en municipios y regiones que son rescatables y que te hablan bien de que debemos descentralizar. El Perú es unitario y descentralizado. No, estoy de acuerdo con eso, pero también es cierto que se transfirieron todas las funciones del gobierno central y es posible que desde el punto de vista técnico, algunas de ellas se puedan ejercer mejor desde el nivel central. Esa es la pregunta, digamos. Por eso, el Perú es unitario y descentralizado, no es solo unitario ni descentralizado. Así es. ¿Qué dice la ley y qué es lo que falló en la implementación de la ley? Porque la ley no es que sea mala. Yo no creo que haya que cambiar leyes. Yo creo que con las mismas leyes que se dieron, que fue un conjunto de leyes constitucionales, tú podrías resolver lo que hoy aparentemente es un fracaso. Pero como te digo, hay muchas experiencias de éxito en todo el Perú sobre el proceso. ¿Qué decía la ley? Tú le tienes que dar de manera gradual y por etapas a aquel que, estando más cerca de la gente, pruebe que lo puede hacer y además lo puede hacer a un costo más razonable que el nivel de gobierno inmediato superior, porque se pueden aprovechar economías de escala. Eso es lo que no se hizo bien. El proceso formalista y acelerado lo único que hizo es, acá hay leyes de gobiernos regionales, leyes de gobiernos locales, hay competencias exclusivas nacionales, exclusivas regionales, exclusivas locales y compartidas nacionales. Lo que no se hizo bien fue que todos los ministerios, como lo manda la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y lo mandaba el proceso desde el comienzo, debieron realmente decir, si yo hacía algo como vacunación, tengo que transferirlo al gobierno regional o local, al que estando más cerca pruebe que lo puede hacer. Probar que lo puede hacer era acreditar capacidad, y esa función es permanente. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es una del conjunto, dice: la competencia exclusiva para dictar políticas nacionales de cumplimiento obligatorio de todas las entidades, de todos los niveles de gobierno, es del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene capacidad rectora y capacidad sancionadora. Cuando tú ves la experiencia de la descentralización peruana, le faltó esa capacidad al gobierno central
tú no vas a ver que se haya desarrollado ni la capacidad rectora, ¿no?, que es la que tú reclamas. O sea, yo dicto políticas de cumplimiento obligatorio, todo el mundo tiene que hacer las cosas como lo manda el gobierno central. Por eso es unitario, porque tienes que mantener el control de la unidad de la República, el control del uso de los recursos y el control del abuso de la discreción de funcionarios. Así no tendrías a todos estos solteros que están dispuestos a hacer lo que quieran y están en la cárcel porque han querido hacer lo que les da la gana. Hay ocasiones en las que el gobierno sí ha cumplido su función rectora. Por ejemplo, cuando se aprobó la anterior ley de reforma magisterial, el Ministerio de Educación dictó una serie de normas para implementar esa ley. Y el 50% de los gobiernos regionales, según Hugo Díaz, desacató las normas. Es decir, no aplicó la normatividad dada por el gobierno central, y el gobierno central no tenía ningún instrumento para exigir ni para sancionar. Correcto. Pero pudo haberlo desarrollado porque la ley ordena que lo haga. O sea, cuando dices capacidad rectora, tú dices, el rector tiene dos armas: el arma de los incentivos positivos, la zanahoria, y el arma del palo. Es decir, eso está implícito, porque no está en la ley, es clarísimo en la ley. La ley dice que tienes capacidad rectora y sancionadora. Lo que pasa es que hay mucha discusión entre abogados sobre que esas sancionadoras son para el administrado. Mentira. ¿Cómo vas a hacer cumplir políticas nacionales de cumplimiento obligatorio de todas las entidades, de todos los niveles de gobierno, si no tienes esa capacidad rectora y sancionadora? Entonces, ¿qué es capacidad rectora? Ponte un ejemplo como el PPR, o ponte un ejemplo como la vacunación. Es todo el mundo lucha contra la desnutrición crónica de la siguiente manera, dice la Política Nacional de Lucha contra la Desnutrición. Se atiende a la gestante, a la lactante, al niño de edad de riesgo, el agua potable y el alcantarillado. Nadie gasta en otros gastos ni en otros objetivos que esos. Eso es una Política Nacional de Cumplimiento Obligatorio, y tú tienes que tener o incentivos positivos y mecanismos de control. Tú tienes que enseñarle, capacitarlo, desarrollarle un software, desarrollarle un manual. Con eso controla centralmente que todos hagan lo que tú como rector quisieras que todos hagan, sin usar palo. Pero aquel que en lugar de sacar el ángel te saca el diablo palo, o sea, a ese lo metes preso, lo sancionas. Pero eso no está establecido. Bueno, hay una falla en la implementación de la ley. No quiere decir que la ley no lo contemple. Lo que te va a decir todo funcionario público es que tú debieras desarrollar leyes de tipificación de faltas y sanciones. Están aplicándole a un funcionario público, regional o local, las mismas leyes que se aplican para el ciudadano. O sea, la ley de procedimiento administrativo general dice que el Estado, en relación con un ciudadano, tiene que tener tipificación de faltas y sanciones por ley. Bueno, hay varios abogados que te van a decir eso se tiene que aplicar al funcionario público. Bueno, yo digo, como si por decreto supremo puedes dictar políticas de cumplimiento obligatorio, ¿cómo necesitas leyes para tipificar faltas y sanciones? Pero lo que sí es verdad... la cosa no es tan sencilla. Bueno, pero lo que te quiero decir es, no te faltan leyes, y la única legislación que podría faltar es que el gobierno central diga, yo sí voy a ser rector de todas las actividades y tengo que tener las armas para positivas, la zanahoria para que todo me haga caso. Pero no existe una ley que le permita al gobierno central, como sí existe en otros países, intervenir y sustituirse al gobierno regional o local cuando éste desacata una política o no la cumple bien. Por ejemplo, no existe eso, ni siquiera está previsto en la ley. La sanción, habría que ver qué cosa es la sanción. Pero por otro lado, con lo que te decía... Podrías intervenir, ¿eh? O sea, tú podrías desarrollar una ley que diga que el Poder Ejecutivo... cuando una ley, claro, pero no está, pues, no existe la ley. Nuevamente, hay marco legal suficiente... Si todo está bien, entonces esta conversación no tiene ningún sentido. No. Lo que te quiero decir es, no es necesariamente mucho desarrollo legal. Tú podrías dictar políticas por decreto supremo, así lo dice las políticas nacionales se dictan por decreto supremo según la LOPE. Y esas tienen que ser de cumplimiento obligatorio de todos los funcionarios. O sea, tú podrías dictar todas las políticas por decreto. No necesitas muchas leyes, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿es o no es cierto que hay una serie de funciones, de competencias o funciones, no sé cuál es la palabra, que sería desde el punto de vista técnico, de la eficiencia y del logro del resultado, que se manejen a nivel central, como hay otras que es mejor que se manejen a nivel local o a nivel regional? Es decir, ese trabajo técnico no se ha hecho. Correcto. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Y si se hiciera, podríamos terminar recentralizando algunas cosas y quizás descentralizando otras, no lo sé. Te lo voy a explicar. Lo que no se ha hecho es entender todas las cadenas de valor de lo que es el proceso de trabajo
Por ejemplo, vacunación. ¿Quién debiera definir la política de vacunación? Gobierno central. Eso es una competencia nacional y lo marcas así, responsabilidad del gobierno central, porque solo debe haber una política. ¿Quién debiera comprar la vacuna? Lo que dice la ley, por economías de escala, debiera ser el gobierno central. Compras más barato y controlas mejor la calidad de la compra de la vacuna. ¿Quién debe pedir? El que estando más cerca de la gente sabe cuántos niños necesita. ¿Qué capacidad requiere? Un software nacional donde él digita. ¿Quién aplica la vacuna? El médico de la posta médica. ¿Y con qué protocolo? Con un protocolo aprobado por el MINSA. Todas las funciones del Ejecutivo debieron haberse descentralizado así. Entonces, no es que las competencias se descentralizan todas o no. Lo que ha debido hacerse es qué tareas... Ese análisis no se ha hecho. Eso es el que faltó, pero se puede hacer ahorita sin ninguna ley. Porque la ley... Claro, esto necesitas un equipo técnico fuerte. Pero, porque son ¿cuántas? Yo te diría que funciones. Lo primero que necesitas es que conozcan bien la ley. ¿Cuántas cadenas de valor? Correcto. Ni siquiera se sabe cuáles son. Pero prioriza, pues. No. Todo el mundo lo sabe porque todo el mundo da los servicios públicos. Imagínate lo que es regular la tramitología. Todos los municipios te piden licencias de funcionamiento, ¿no? Te hacen certificaciones de seguridad en la edificación, como les da la gana. Porque son autónomos. Sí. Lo que la Constitución ha dicho que la autonomía no es autarquía, eso lo dice el Tribunal Constitucional. O sea, él no puede hacer lo que quiere, debe seguir la Constitución y las leyes. Te falta fortalecer la capacidad del rector central que dice, ¿saben qué? El TUPA de la licencia de funcionamiento es así. Y la otra cosa que el Estado debería... Ahí hay un problema serio, porque la Constitución dice que las ordenanzas tienen nivel de ley para todo aquello que es de la competencia municipal. Entonces... con ese argumento, las municipalidades no le hacen caso a las leyes que da el gobierno nacional. Es la anarquía. Te puedo explicar esa. Está escrito, el Tribunal Constitucional ha dicho, a nivel de jerarquía de norma, una ordenanza o una ordenanza regional o local es tan jerarquía como una ley de la República en su región o en su municipio, pero a nivel de competencia, el que dicta políticas nacionales es el Poder Ejecutivo. Ese alcalde... esa ordenanza tiene que respetar Constitución y leyes de la República y políticas nacionales. Eso no hay ninguna duda de que es así el reparto, porque si no, no serías país unitario y descentralizado. Bueno, yo lo que te digo es la manera cómo reaccionan las municipalidades cuando el gobierno cuando se aprueba una ley, por ejemplo, en el asunto de las antenas. Yo tengo mi propia ordenanza y se acabó. Porque esa es una ley. Escúchame, lo que te falta es esa capacidad rectora del Poder Ejecutivo, fortalecerla. El Poder Ejecutivo no se ha creído. En ningún ministerio vas a encontrar ni normas, ni reglamentos, ni directivas que hagan que las cadenas sustantivas también se dicten y se hagan cumplir. Eso lo puedes hacer como control previo antes de que llegue la Contraloría. Tú podrías dictar políticas. Mira, ¿sabes qué? La ley del Poder Ejecutivo exige el cumplimiento de las leyes, tanto como el sistema de presupuesto. ¿Quién se atreve a hacer el presupuesto de una manera distinta como lo dicta el MEF? Nadie. Y eventualmente, si no te lo cumple, porque no te dan la plata. Bueno, pero eso es lo que te falta, pues. ¿Cómo estableces? ¿Cómo atas el cumplimiento de las cadenas de valor o de las políticas a la plata? Es decir, si no hay problema. Si no, exactamente, ya, ahí está el diente. Bien, muchísimas gracias, José Caffi. Vamos a tener ocasión para seguir conversando de esto. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Buenas noches. Gracias.